La brecha socioeconómica se está haciendo cada vez más grande. Cada vez hay menos ricos y más pobres y la clase media se está diluyendo. Si lo vemos fríamente, la inteligencia artificial pues es un copy-paste. Investiga lo que hay y te lo da, pero pues copió de otros lados. Quien tiene todavía y tendrá la capacidad de crear contenido somos los seres humanos. Ay, qué buena día con pregunta. Día. Ay, ahí vamos. Mira, Max. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear Podcast, un espacio creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. El día de hoy tenemos un episodio con una invitada que es un lujo para mí que esté con nosotros, que ustedes no lo saben, pero ya la traté de presentar 2 veces y ya me trabé porque me puso nervioso porque es una maestra muy querida para mí, que bueno, tiene una trayectoria impecable. Ella es investigadora, es profesora, tiene muchísimos estudios en el área de administración, gestión de capital humano, liderazgo. Y vamos a hablar de un tema que a lo mejor no se estaban esperando, pero que les va a cambiar totalmente su perspectiva en cuestión de negocios, de sociedad, cómo se unen estos dos puntos. Y pues nada más escucharla, yo creo que ya hace que este sea un episodio que no se pueden perder. Agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy la doctora Ana Mariela Quiroga. Mi querido Max, mil gracias. Y qué pena que te hayas puesto nervioso, pero para nada, porque a pesar de la diferencia de edades tan grande que hay, que tenemos tú y yo, fuiste mi alumno, pues ahora somos colegas, Max. Así lo es, y estoy muy agradecido que estés con nosotros aquí en el podcast. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores y por compartir con nosotros. Los que nos escuchan, pues están apasionados por el emprendimiento, los negocios, la creatividad, y tener invitadas como tú, pues nos ayuda a nutrirnos de conocimiento, a seguir aprendiendo de expertas como tú, que nos hacen ver temáticas que a lo mejor escuchamos todos los días, pero que desde un punto de vista experto nos dan perspectivas diferentes. Entonces muchas gracias por estar con nosotros. Wow. Y me subiste mucho el nivel, pero wow. Claro que gracias. No. Tú fuiste, además, vale la pena decirlo, fuiste mi primera maestra en el TEC, en sí. mi primera clase de carrera, que era una clase, tenemos que decirlo, de tercer semestre. Ajá. Y yo iba en primer semestre y llegué a tu clase. Tú diles. Sí, pues mi querido Max llegó tarde y les contamos que cuando yo era maestra, y bueno, la verdad es que no nada más cuando fui maestra, porque yo ya estoy jubilada, ya no doy clases, aunque trabajo como consultora, pero durante mi época de profesora de planta en Campus Monterrey, pues yo era muy estricta, fíjense, déjenme les cuento, sobre todo con la puntualidad. ¿Y por qué era estricta con la puntualidad, si me permites decirlo? Claro que sí. Porque, pues, en el área de los negocios, el tiempo es dinero. Y además, la puntualidad es una virtud y que tiene que tener el ser humano, y es parte de ser educado, de respetar el tiempo de los demás. Entonces, yo era muy estricta. Tan estricta que si llegaban tarde, yo cerraba la puerta y no podían entrar. Bueno, pues ese primer día de clases, a la 1:00 p.m, pues llega un chico, ¿verdad? Gracias a Dios, estaba yo por cerrar la puerta. Creo que te diste cuenta que se ibas y corriste, me viste, yo dije, safe in home, pase. Claro que me acuerdo, Max, y desde entonces como que hubo un cariño, ¿no? Sí, porque cabe decir que ese rigor de las clases era bueno, porque pues también nos mantenía como un nivel de exigencia en cuestión de no nada más de los temas, sino de las tareas. O sea, yo recuerdo que así lo vivíamos. O sea, teníamos que echarle ganas a cualquier proyecto y había que leer mucho. Teníamos que leer para las clases, y a lo mejor había quien pues ya era tercer semestre y ya estaba acostumbrado, pero para mí, que por una casualidad de horario, no sé, me tocó llevar esa clase de tercero en primero, me ayudó pues también a entrar a redir rápido. Ajá, sí lo es. Y fue muy bueno. Desde entonces nos guardamos mucho cariño, y aquí estamos, que no me faltó decirlo en la introducción, que ahora estás como consultora, eres directora de operaciones en InRetail,
una agencia especializada en investigación de mercados, hacen consultoría de negocios, entonces también están haciendo los webinars donde me tocó escucharte a ti y a la doctora Silvia hablando de temas súper interesantes, y que fue eso como lo que catalizó que estuviéramos aquí el día de hoy, que al final también habremos de mencionar los webinars para que los que nos escuchen se puedan también sumar, claro, y escuchar lo que ustedes están hablando. Y de ahí viene como este tema que desde que me lo platicaron me llamó mucho la atención, y justo a nosotros también aquí cuando dijimos, oye, a ver, ¿qué podemos hablar con Ana Mariela? Dijimos, tenemos que hablar de permacrisis, que es un concepto que necesitamos pues abordarlo desde la médula, desde el principio. ¿Qué es permacrisis y de dónde viene este tema? ¿Cómo lo podemos explicar? Mira, quiero empezar con algo bien interesante de este concepto, porque fue catalogado por un diccionario inglés, el diccionario Collins de la lengua inglesa, como la palabra del año, Max, en el 2022, ¿ok? Estamos en el 2024. Este galardón sello se lo dieron a la palabra permacrisis en el 2022, pero lo más interesante de todo es que de esto se empezó a hablar a partir de 1979, ¿ok? ¿Y quién empezó a hablar de permacrisis? Pues el Pentágono de Estados Unidos, ¿ok? El Pentágono de Estados Unidos es el organismo que en Estados Unidos es el referente para identificar qué es lo que está sucediendo en el medio ambiente externo a nivel global, pues porque ellos tienen a su cargo la seguridad de Estados Unidos y pues son los que entran, ya sabes, en todos estos conflictos, ¿no? Ellos también fueron los que acuñaron el vocablo VUCA, del que se habló tanto durante la pandemia. Ellos decían que VUCA era, que el medio ambiente era volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y después, pero este vocablo se usa durante la pandemia, pero a raíz del concepto de permacrisis, en los 80 se habló en el Pentágono del medio ambiente VUCA. Y después migra este concepto, pero fíjate bien, a partir de los 80 migra por ahí del 87 a otro concepto, BIRCAS, hablando de medio ambiente externo, volátil, incierto, un medio ambiente con mucho ruido, porque empezaba ya en ese momento pues a ver diferentes puntos de vista y no necesariamente estaban bien documentados, entonces se generaba mucho ruido. Y esto también se da después a raíz de la pandemia. Recién inicia la pandemia, se habla de VUCA, y después con todo este ruido de que si los gobiernos y que si las farmacéuticas, ruido. Y también incertidumbre, rapidez con el que cambia, etc. Y después migra a BANI. Otro vocablo, BANI, frágil, ansioso. Se empieza a hablar de que el medio ambiente es muy ansioso y de que quiere todo rápido y, no lineal, es decir, que no tiene un comportamiento que yo pueda predecir fácilmente, y volvemos con incertidumbre, ¿no? Pero te digo, todo esto bajo la sombrilla del concepto mayor que es la permacrisis. Esto viene porque se empieza a hablar de crisis permanentes. Lo que significa permacrisis es crisis permanente. Esta crisis permanente, estos cambios permanentes en el medio ambiente externo, ya se habían estudiado en economía, y hay una ley que se llama la ley de la fractura, en donde los economistas nos dicen que y nos lo empiezan a decir desde la revolución industrial, Max,
cuando la riqueza de las naciones cambia de el tener tierra a tener operaciones fabriles, y bueno, mucho después cambia de dónde viene la riqueza hacia los servicios, etcétera. Y ha habido cambios. Ahorita estamos en la cuarta, iniciando la quinta revolución industrial. Pero cuando inicia la primera revolución industrial, los economistas se dieron cuenta de que cuando había un cambio en la manera de trabajar, a eso significa tecnología, estos cambios en la manera de hacer las cosas, de trabajar, de comunicarse, de crear, y estamos creando contenido, impactaba en el funcionamiento de la sociedad, en cómo se comportaba en sociedad el ser humano, cómo nos comportábamos, cómo nos comportamos entre nosotros, derivado de ese cambio en la tecnología. Cuando hay un cambio en la sociedad, esto va a impactar al quehacer en las empresas. Y ahorita, si quieres, ahondo un poquito más en eso. Pero el último cambio viene en la parte legal, ¿ok? Entonces, ¿por qué en los 70 se empieza a hablar de permacrisis? Porque es cuando la tecnología, sobre todo, se estaban dando los primeros estertores, por así llamarlo, de la aparición de las computadoras, su uso y todo esto, que se sabía que iba a haber un cambio en el comportamiento de la sociedad. ¿Y qué ha pasado en los últimos tiempos? ¿Y por qué en el 2022 se le da este galardón como el concepto del año? Pues porque las tecnologías de información están cambiando cada vez más rápido. Ahorita, hace un año hablábamos de inteligencia artificial. A menos de un año estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿ok? Entonces, y eso ha cambiado con nuestro comportamiento. Y estos cambios en la tecnología, esto a mí se me hace muy simpático, y perdón por lo que voy a decir, porque hablamos de empresas con multigeneraciones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, siempre ha habido multigeneraciones en las empresas, toda la vida. Toda la vida ha habido gente de 18 años, de 25, de 30, de 35, de 40, multitud de generaciones en una organización. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Pues que gracias al Internet y a las tecnologías de información, el comportamiento de nosotros con respecto al uso de la tecnología ha cambiado. Y entonces hace diferente nuestro comportamiento. Los baby boomers, que yo soy parte de esta generación, pues nos tuvimos que acoplar al uso de la tecnología, pues porque era lo que había, pero no nacimos con ella. ¿Qué sucedió con la generación X? Pues la generación X se tuvo que acoplar, pero se acopló más rápido porque ya nosotros la estábamos usando. Luego vienen tu generación, los millennials, que ya se había incrementado el uso. Con ustedes empezó las videollamadas y todo eso cuando eras niño, ¿te acuerdas? Sí. Y te llamaba tu mamá y tu papá y te preguntaba, oye, ¿cómo me conecto? Y es más, teníamos que usar el cable del teléfono, ¿verdad? Sí. Y nadie podía usar el teléfono. Y ahorita, vale, 3 cacahuates, ¿quién está usando el teléfono? Es más, ya nadie usa teléfono fijo, ¿no? Y ahorita, ¿qué está pasando con los Zetas? Ellos nacieron ya son los nativos digitales. Entonces, nuestro comportamiento en cómo nos comunicamos entre nosotros, en cómo vemos la vida gracias a la tecnología, tenemos visiones diferentes. Ahora bien, a medida que la tecnología cambia más rápido, el cambio en la sociedad se da y después en la empresa. Entonces, ahorita los cambios generan estas crisis, porque no hay nada más difícil para el ser humano que desaprender
para aprender. ¿Ok? Eso duele mucho. Entonces, eso genera crisis. Y hay quienes, sobre todo hablando de países y de economías, pues las economías con mayor poder adquisitivo son las que están desarrollando estas tecnologías. Y ellos se adaptan más rápido. Y entonces los que no formamos parte de ese club de economías desarrolladas, pues ahí vamos, como que sí, como que no. Y luego si le metemos otra variable a este modelo, en donde los países en vías de desarrollo, la brecha socioeconómica se está haciendo cada vez más grande, es decir, cada vez hay menos ricos y más pobres y la clase media se está diluyendo, pues los que tienen la clase alta, que tiene el poder económico, es quien tiene también la posibilidad de estudiar, de ir a la universidad, de hacer maestrías, de investigar, etcétera, etcétera, ¿ok? Clase media nos estamos diluyendo y la clase baja, la base oprimida de la pirámide, pues le cuesta mucho, ¿ok? Adaptarse y poder entrar a este tren, y eso genera también una crisis. Y entonces esta crisis se da no nada más entre generaciones, sino se da también entre países, se da entre empresas. Eso es lo que está sucediendo. Perdona. No, dime. Entonces, no es nada más un concepto que se está dando recientemente desde el 2022. No. Ya esta palabra existió a partir de 1970, pero era más lento esa crisis. Y ahorita se está acelerando. O sea, podríamos decir que es un término que no solamente se acuña a la parte de medio ambiente, que digo, es inevitable hablar de sociedad y de crisis sin hablar de medio ambiente. Efectivamente. Pero me llama la atención cómo todo este contexto que nos das nos lleva a entender el término desde aspectos como lo político, lo económico, lo legal, lo social. Y que justamente todas estas palabras clave que nos dices de, oye, bueno, pues hablamos de que permacrisis venía de vocablos que significaban algo incierto, algo complejo, algo ambiguo, y pasa a ser ansioso, pasa a ser no lineal, como que se va pareciendo cada vez más a un reflejo de lo que también, de cómo se va comportando la sociedad. Efectivamente, porque somos un sistema. Entonces, si movemos algo, todo lo demás se mueve y reaccionamos. Y hay quien reacciona rápido. ¿Quién puede reaccionar rápido? Pues aquel que está bien informado, aquel que tiene cierto nivel de educación, es el que puede reaccionar rápido. ¿Ok? Y eso causa mucha polarización. Demasiada polarización. Y es lo que esperemos en Dios, que los líderes a nivel global, no solamente políticos, sino también empresariales, pues se percaten, ¿ok? De el grave, ¿cómo pudiéramos decir? Ellos tienen que ser los contrapesos de esto, ¿no? Tenemos que pensar como una gran comunidad para evitar que esto vaya todavía más allá, porque obviamente esto también afecta pues al mar, afecta a recursos naturales, a todo, ¿ok? Entonces, pues creo que es un llamado del universo a decir, hey, planeta Tierra, ya dejen de estar pensando en picarse los ojos y empiecen a hablar como comunidad. Y además que, bueno, parte de tus estudios, tu investigación, se relacionan con el comportamiento de las organizaciones, que es como el tema en el cual también tú te has especializado, y también la responsabilidad social corporativa, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que un ambiente, como decíamos, de negocios, empresarial, organizaciones, tienen también un punto importante cuando hablamos de permacrisis, de esta, si lo puedo decir, de esta crisis permanente en la que vive la sociedad y que
por el contexto económico, nos estamos poniendo bien especializados, pero que por este contexto nos hace vivir en tanta polarización. O sea, ¿cómo debería reaccionar una empresa al saber que su mercado, como tú lo decías, cada vez es más pobre y cada vez está más lejos de adaptarse rápidamente? Mira, es excelente pregunta, Max, y nos daría para 4 horas o más, pero sé que estamos limitados en tiempo. Mira, para empezar, la empresa, pues no es un ser humano. La organización es un ente social compuesto por seres humanos, en donde cada uno de ellos tiene un rol definido y cada uno de estos roles que tiene que jugar el personal de la empresa, sin importar su nivel, tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, aquí yo me voy a atrever a decir que aquí quien tiene que tomar las riendas de esto debe de ser el CEO y lo que ahora se ha denominado como la C-Suite. Es decir, CEO, CFO, CMO, COP, todos los Cs que hay que están en la cúpula, ¿no? Con un liderazgo diferente. Un liderazgo con una perspectiva humana, ¿ok? Un liderazgo que esté basado en información bien documentada. Un liderazgo que le inquiete y quiera saber qué es lo que se perfila para el futuro, para poder hacer frente al mismo. Mira, Alvin Toffler, un periodista y sociólogo norteamericano, tiene una frase que a mí me encanta. Dice así que tenemos que recordar la historia para evitar cometer los mismos errores, pero que al mismo tiempo tenemos que visualizar el futuro, porque si no, nos puede aplastar el futuro. Entonces, hoy por hoy, el C-Suite tiene que estar al pendiente de lo que se perfila que va a pasar. Hablamos ahorita de tecnologías de información. El Fondo Económico Mundial, cada febrero, cuelga en su página oficial un documento con muy bien referenciado. Para este documento trabajan los estadísticos más importantes del mundo, los sociólogos más importantes, los futurólogos más importantes y bien documentados, y nos regalan cuáles son las tendencias para el siguiente año. Entonces, yo invito a todo el mundo siempre no te cuesta nada entrar a la página y bajar el documento, y ahí mismo están los de los años anteriores, y entonces te vas a dar cuenta de las tendencias, es decir, cuándo se repite o cuándo este documento nos dice que se va a repetir en los siguientes 12 meses. Y eso te puede ayudar a tomar decisiones. ¿Okay? Estoy de acuerdo. Y justo me gusta que mencionas el estilo de liderazgo como un punto clave para el futuro de las empresas. Porque ante un panorama de crisis, con este contexto que nos diste de esta crisis permanente y que suena muy, muy exagerado, pero que sí es alarmante, y entenderlo y visualizarlo como desde por fuera de la caja, ¿no? Es decir, si estamos todo el tiempo corriendo detrás de, como en un loop donde no salimos, ¿verdad? Me gusta que dices el estilo de liderazgo y que mencionas a la C-Suite como los encargados en sus manos está cambiar para que los que van debajo de la pirámide vayan agarrando nuevas formas de entenderse, y porque vemos justo a líderes hoy en día con unos estilos de liderazgo para nada adaptados. Mira,
No puedo con la cantidad de pendientes que tengo que sacar para hoy. Tengo que tener las fotos del producto listas. Ay, luego esta persona así. No, ¿qué día es hoy? Ay, no sé, adiós, bye. De verdad estoy cansada. No he editado el video. Tengo que contestar los mensajes de redes sociales y estos influencers que no me contestan. Estoy cansada. No jala esto, adiós, bye. No, aquí estoy intentando que salga bien el video. A mí no me sale grabarme, no me gusta grabarme. No puedo. No te preocupes por crear contenido. Nosotros lo hacemos por ti. Creamos contenido para tu marca. UMI, agencia creativa. Escríbenos a contacto@umi.mx. Y yo, además de esto, de este pensamiento humanista, de este accionar humanista de parte de la C-Suite, también hay algo que tienen que hacer, sin importar el tamaño de la organización, Max, que es pensar en la importancia de la educación para de sus colaboradores y de los hijos de sus colaboradores. A medida que tenemos mejor educación, que estamos más preparados, nuestra visión cambia y entonces podemos ver que en las crisis se dan oportunidades de negocio. Pero para eso tengo que estar bien informado, tengo que saber cómo manejar la información para saber cómo puedo afrontar, tener nuevas ideas, generar tecnología. Entonces, a medida que nos preocupemos más por la educación, que invirtamos, que sepamos que ese dinero que voy a utilizar para mi educación no es un gasto, sino es una inversión para mi futuro, para el futuro de mi familia, para el futuro de mi región, para el futuro de mi país. Vamos a poder hacerle frente buscando oportunidades y no solamente esquivándolo, ¿ok? Porque la crisis llegó para crearse, dicen, ¿ok? ¿Por qué? Porque los países desarrollados cada día están generando más y nueva tecnología. Y mira, te voy a decir una frase que yo siempre digo cuando se habló de inteligencia artificial. Me decía, oye, qué padre, nada más que se nos debe de prender el foco en este sentido. Para usar la inteligencia artificial necesitamos inteligencia humana. Sí. ¿Ok? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Es la que genera contenido, Max. Pero qué bueno que hay esto que me ayude, pero quien debe dar la directriz, quien debe decidir no es este software, es el ser humano que le pide ayuda a este software y tiene que saber cómo pedir la ayuda, bajo qué parámetros debe de pedir la ayuda. Entonces no es nada más usarla, porque si lo vemos fríamente, la inteligencia artificial pues es un copy-paste, ¿ok? Investiga lo que hay y te lo da, pero pues copió de otros lados. Quien tiene todavía y tendrá por muchos años más la capacidad de crear contenido, de crear productos con información que puede obtener de las tecnologías de información, somos los seres humanos. Entonces, pero para eso necesitamos estar educados. Estoy de acuerdo que definitivamente la inteligencia artificial debe ser alimentada por información que venga desde la experiencia, desde el conocimiento, desde la fundamentación, porque si se pierde eso, todo lo que obtengamos de inteligencia artificial pues va a ser superficial y va a ser repetido, como tú dices, un copy-paste. Lo hemos hablado en el podcast y justo tuvimos un episodio donde abordábamos ese tema desde el punto de vista del diseño. O sea, que ahora mismo tú puedes escribir en una inteligencia artificial, oye, quiero un diseño de una invitación para una fiesta de cumpleaños. Y sale, ¿verdad? Pero nos decía nuestra invitada, justo quien podrá ser mejor diseñador en el futuro será el que pueda decirle a la inteligencia artificial con mayor información, con mayor experiencia y sustento
Pero a ver, quiero más con este estilo, más con mayor educación desde su... como desde el prompt que le das a la inteligencia artificial. Y en las empresas que se perfilan al futuro, hablabas hace un momento también de esta multitud de generaciones que ahora se comenta tanto y que me dices, pues es que siempre ha existido. ¿Cómo crees que llega como partiendo de tres palabras clave? La polarización que existe en nuestra sociedad, la crisis permanente en la que vivimos a raíz de la tecnología y de cambios sociales y económicos, y la multitud de generaciones que hoy en día conviven mucho más, que siempre han convivido, pero que ahora esa convivencia está mucho más expuesta por el internet, y que los que nativos digitales ya tienen también una naturalidad para comunicar, expresar y exigir a través de los medios sociales. ¿Cómo se combinan estos? ¿Cómo visualizas tú que esa crisis se va a acentuar o va a generar un cambio realmente en la sociedad por la cultura digital? Pues mira, ahora sí que todo depende de nosotros, tanto de los más jóvenes como de los más viejos como yo. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que aprender unos de otros. Yo de los jóvenes tengo que aprender su manejo de las aplicaciones, cómo se crean aplicaciones, qué información y de dónde la puedo llegar a obtener, que me he vuelto medio experta porque pues me dedico a esto, pero manejar de las aplicaciones no se me da mucho, entonces que me enseñen. Y mi generación, aceptar que puede compartir la experiencia, y la generación joven aceptar esa historia, conocer esa historia para no repetir los errores. Entonces necesitamos comunicarnos lo antiguo y lo moderno para aprender mutuamente. Y fíjate, hay otra cosa que también me saca risas. Porque se habla de organizaciones multigeneracionales, pero no se habla de mercado multigeneracional, Max. ¿Has escuchado el concepto? No. En el mercado están las multigeneraciones. Y entonces tenemos que las organizaciones nos dan aplicaciones a los mayores para usarlas, para comprar. Y yo soy baby boomer. ¿Ok? Entonces, pues necesito también que tu tecnología sea amigable con mi generación, no nada más con los más jóvenes. Entonces, aquí es un aprender todos de todos y ser conscientes que lo que es afuera es adentro y lo que es adentro es afuera. Cuando entendemos esto y nos damos cuenta que si afuera hay crisis, en mi organización hay crisis. Entonces, tenemos que no enfrentarla, sino tenemos que abordarla, que es muy diferente. Enfrentarla es irte con toda la caballería para desacreditar, para quitar. No, abordar es ¿qué oportunidades me da la crisis que se está dando en el mercado y qué oportunidades tengo de aprender adentro de mi organización de esta crisis entre generaciones o con el uso de la tecnología? Entonces hay que abordar, no enfrentar. Esa sería mi propuesta. Y con una visión humana. Abordar y no enfrentar con una visión humana. Y que justo me hace regresar como al estilo de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Porque vemos a líderes de grandes empresas que frente a modelos de trabajo flexibles que van cambiando, que poco a poco se fueron adaptando y que ahora exigen, oye, tenemos que regresar a un modelo presencial, causando, por supuesto, una diferencia con la organización entera. Pero por otro lado vemos a otros líderes que viven en ciudades totalmente separadas de donde está la oficina central. Uh-huh. O sea, ¿cómo crees tú que debe ser el estilo de liderazgo con ese accionar humanista? O sea, si nos vamos pues, a los estilos de liderazgo
tradicionales, pero como que ya no se puede tal cual uno. Ya, los estilos de liderazgo tradicionales ya no me están apoyando, ya no me están ayudando. Cuando se habla de este liderazgo humanista, pues el líder, la C-suite, sin importar si es F de finanzas, M de mercado, no importa, es conocer a su gente. Bajar a conocer las peculiaridades de cada uno. Eso fue lo que hizo grande a muchos empresarios, que hicieron grande a Monterrey, por ejemplo, ¿ok? Que se preocupaban y no mandaban a alguien a que se preocupara. Ellos iban y veían qué era qué comían, cómo estaban las instalaciones, pero ellos iban y lo checaban, ¿ok? A eso tenemos que volver, Max, a esa preocupación, a ese conocer y darnos cuenta que cada quien tiene una vida diferente a la vida del otro y tiene necesidades diferentes. Y ya sé lo que me van a decir tus oyentes y tus seguidores. Esta mujer que tiene en la cabeza, el día tiene 24 horas, el año tiene 365 días. Sí, pero tú tienes una responsabilidad como directivo. Se te dio la dirección de una organización y no nada más desde el punto de vista financiero. Tú también tienes la responsabilidad de un cúmulo de gente que gracias a esa gente se está generando esa riqueza que vas a repartir con tus accionistas. Entonces te tienes que interesar por ellos. Entonces tienes que, gracias a Dios tenemos tecnologías de información. Bueno, pues contáctate con ellos, baja por lo menos una vez al mes al piso de la planta para ver cómo están, si hace calor, si hace frío, cómo les va. Sé más cercano a la gente. ¿Y cómo crees que eso se baja también al contexto político? ¡Ay, qué buena! Porque justamente, pues es como un discurso que hemos escuchado mucho, ¿no? De, pues hay que escuchar a la gente y vivir de frente sus necesidades para poder hacer propuestas que realmente resuelvan a quien está tal cual viviéndolo día con día. Ay, ahí vamos. Mira, Max. ¿Qué onda con los políticos? Este acercarse a la gente no es para la foto, ni para el video, ni para las redes sociales. ¿Ok? Este acercarse a la gente como políticos es realmente, y vuelvo con la responsabilidad, estos señores y señoras que están en un cargo político fueron elegidos por el pueblo, tienen una responsabilidad con el pueblo. Ellos tienen un dinero que gestionar. Ese dinero, ¿quién lo dio? El pueblo. El pueblo. Es dinero del pueblo, no de ellos. No para sus gustos y preferencias. Es para lo que necesita el pueblo. Entonces, cuando los políticos recuerden que fueron elegidos por el pueblo, aunque a muchos no nos guste ese pueblo, pero la mayoría lo eligió, pues ese señor o esa señora tiene que dar cuentas de ese dinero que ese pueblo le dio y tiene que conocer las verdaderas necesidades, no lo que él quisiera o como él le gustaría que se viera bonito. No. ¿Qué necesita? Y creo que también desde una perspectiva, a ver si no ¿levantamos ámpulas? No levanta. Pero creo que desde una perspectiva, pues, a futuro, ¿no? O sea, una perspectiva con perspectiva. O sea, una propuesta Así con es. perspectiva para decir, bueno, también yo sé que tal vez esta no es la solución que tú estabas esperando, pero es la que mejor te va
a convenir y que nos va a convenir como a sociedad. Todos. Exactamente, y utilizar muy bien la dialéctica, explicar el por qué las cosas y fundamentar todo en una frase que a mí en lo personal me encanta: no dar el pescado, enseñar a pescar. O sea, no es dar por dar para que digan, ay, qué bueno soy. No, no, no. Porque después me voy yo y quién sabe si les van a dar. Exacto. Entonces, lo que necesita la gente es aprender a darse a sí mismo. ¿Cómo voy a obtener recursos para mantenerme y para mantener a mí? Tengo que aprender a hacerlo. No tengo que esperar a que me los den porque el dinero se acaba y las personas somos finitas. Se van. Exacto. Y volviendo al tema medular de esta conversación. Permacrisis. De la permacrisis. Es inevitable decirlo, ¿no? O sea, que tanta polarización, tantas diferencias, tantos cambios nos mantienen como en este constante cuestionamiento un poco existencial del ser humano de, bueno, ¿y qué es lo que va a seguir, no? La permacrisis. Exacto, o sea, bueno, este es lo que tengo, esto es lo que hay, este es el mundo en el que vivo, pero ¿qué va a pasar mañana? Y eso causa muchísima ansiedad. Sí. Y no por nada el tema de bienestar y salud emocional, pues es como el padecimiento de esta generación. Uh-huh. ¿Cómo crees tú también que eso impacta en cómo afrontamos y cómo vivimos y cómo podemos como individuos decir, bueno, voy a afrontar la realidad a la que se me está presentando en cuestión política, económica, social, para vivir? Informándome, sabiendo de fuentes fidedignas y confiables qué es lo que se perfila. Y para eso, para poder leer esto, para poder tener acceso a esto, pues tengo que tener una cierta educación. Porque no me puedo quedar helado porque muchos, eso es lo que sucede cuando no tienes suficiente educación o cuando no sabes que con tu educación, con todo ese bagaje de conocimientos que se te dio desde la primaria, secundaria, preparatoria y carrera, que hiciste unos estudios realmente bien formales, que aprendiste a estudiar, aprendiste a leer, aprendiste a razonar, te vas a dar cuenta que hay opciones para salir adelante, porque las crisis abren oportunidades. Una crisis trae, siempre todo tiene una doble cara. Hay crisis, pero hay oportunidades. Y el poder visualizarlas, ese poder visualizarlos te ayuda a hacerlo la educación. Y tú acabas de tocar un tema bien interesante, la salud, el bienestar, la salud mental. También tenemos que preocuparle esto a los niños, ocuparnos de los niños en su salud mental, en que los niños aprendan a ver los medios masivos de comunicación, qué ver en los medios masivos de comunicación, enseñarles a resolver sus propios problemas, porque tienen todo para resolverlos, que yo no se los debo de resolver, tengo que enseñarle a resolverlos. De esta manera el ser humano se va a poder percatar por sí mismo que la crisis no lo va a afectar negativamente, que le puede darle la vuelta y encontrar una oportunidad, pero para eso necesitamos educación, Max. Sí, porque como tú lo dices, hay crisis, pero hay oportunidad. Y hay veces en las que tal vez por desconocimiento no lo puedes ver, ¿verdad? Y te puedes ahogar en la crisis. Y fíjate que voy a insistir en algo, fuentes fiables, o sea, que no me laven el cerebro con futurismos negativos, no. Que me digan,
mira, hay A, B, C, A se acaba. Si hacemos esto, la contaminación, pero no te asustes porque podemos revertirlo. ¿Cómo podemos revertir la contaminación? Haciendo un buen uso de los combustibles, haciendo un buen uso de nuestros bienes. De esa manera, haciendo un buen uso de nuestro tiempo. De esa manera lo podemos revertir. Pero eso es con educación. ¿Ok? Porque un niño no puede adivinar. Yo le tengo que enseñar al niño lo importante que es cuidar un árbol y lo importante que es plantar un árbol, pero lo tengo que enseñar, lo tengo que educar. ¿Se puede revertir? Sí, sí se puede revertir. Y en tu trabajo como consultora, pues, ven también muchísimos casos, o sea, ven escenarios distintos con las empresas con las cuales trabajan. ¿Y cómo ves tú que las empresas están también enfrentando esta incertidumbre prolongada? Porque, pues sí, tenemos un ambiente de crisis donde no sabemos cómo va a reaccionar el mercado ante los cambios políticos tan fuertes que hemos vivido en los últimos meses, donde no sabemos también cómo se va a impactar en lo económico. Entonces se empieza a ver como un estancamiento y una incertidumbre que, bueno, finalmente el negocio tiene que seguir avanzando. ¿Cómo lo ven ustedes desde el asesoramiento y cómo crees que las empresas están tomando acciones? Mira, híjole, voy a decir algo que va a levantar ámpulas, pero lo tengo que decir porque es la realidad. Precisamente en épocas de crisis es cuando voltean a ver a los consultores. Porque se dan cuenta las empresas que tienen que hacer algo y sienten que no lo pueden hacer. Nosotros desde InRetail enseñamos a pescar. Hablamos de co-creación de estrategias para que las empresas aprendan a cuál es el proceso de investigación para que no dependan de nosotros. ¿Sí me explico? Y a la hora nosotros no le damos la estrategia. Co-creamos con ellos cuando les damos, les explicamos más a fondo la información y les decimos cómo la deben de interpretar. Entre ellos y nosotros empiezan a salir las posibles estrategias y también los guiamos para ver cuál es la mejor opción. Entonces, co-creamos. Creamos. Sí, que definitivamente la colaboración, o sea, desde un punto de vista, pues, de consultoría, ¿quién mejor que quienes están ahí, verdad, en la empresa para dar también su punto de vista y que finalmente la estrategia sea eficiente? Porque puede llegar un consultor a traer una solución tal vez muy documentada, pero, oye, necesito la información interna. Exacto, necesito todo el insight interno de la organización, por supuesto. Entonces, la co-creación, el liderazgo con un accionar humanista, esas son como las piezas clave que algunas de las... Y la educación, que no se y la educación, Max. son como herramientas clave para enfrentar un ambiente de crisis permanente. Y que puede sonar como muy absoluto, ¿no? O sea, que, oye, pues, pero es una realidad, ¿no? ¿Qué más crees tú que sería valioso, a lo mejor para un emprendedor que nos está escuchando y que está diciendo, oye, me está encantando este tema, quiero saber más y quiero saber yo en mi empresa qué puedo hacer para enfrentar de una mejor forma la gran cantidad de cambios que se vienen cada vez? Mira, que se documenten. Primero te digo, ahora en febrero, entrar al World Economic Forum para ver cuáles son las tendencias a nivel global, ¿ok? Pero hay otros foros, hay otras páginas que a mí, por ejemplo, hay dos que me encantan. Es Deloitte y McKinsey. McKinsey es más general y McKinsey hace muchas entrevistas con líderes empresariales, con líderes del sector gubernamental a nivel global.
para ver qué hay de nuevo en el área del negocio del mercado. Deloitte me encanta porque ellos tienen suites dentro de su página especializadas en la suite automotriz, la de aeroespacial, McKinsey también se va mucho por lo bancario, retail, luxury, y me dan las tendencias de todos estos sectores. Entonces, un chico, una chica que, por ejemplo, no sepa, que quiere emprender, que le guste la gastronomía y le gusten los productos de lujo, pues le voy a dar ahorita una tendencia a esta chica, por ejemplo. Pues bien, mi reina, se perfila que para el 2025 el precio de los productos de lujo va a subir tanto que solamente va a ser accesible para el mercado AAA. Pero, fíjate bien, que dentro de este sector, bienes, productos de lujo, todo lo que tiene que ver con cuidado corporal, facial y maquillaje, el precio no va a subir tanto. Va a subir, pero no tanto. Entonces, si quieres si te gusta el luxury, te puedes decantar a poner un negocio de venta de este tipo de productos. Que te gusta la gastronomía, ¿qué viene? Todo lo naturista, todo lo orgánico, ¿ok? Es una tendencia que se está dando desde hace como 8 años y sigue perfilándose. Entonces, el entrar y ver qué se espera, cómo está comprando el cliente, cómo se espera que compre el cliente, por qué medios, etc. Y hay otro medio que también me encanta en la revista The Economist. ¿Por qué me encanta The Economist? Porque The Economist en las últimas páginas le dedica espacios a todos los continentes, pero en el caso de América le dedica el espacio más grande a México, y es el punto de vista también económico sobre la situación económica de los diferentes países del mundo. Entonces es una y además te diviertes leyéndola, porque los ingleses tienen así como que un sentido del humor Humor negro muy simpático, especial. Entonces te mantienes informado y te diviertes. Me gusta eso, o sea, creo que vamos como encontrando buenas estrategias para que también los que nos están escuchando dicen, bueno, a ver, ya me plantearon toda esta temática, pero yo como emprendedor, yo como empresario, ¿qué puedo hacer? Y estás dando recursos que están accesibles, que están en internet, y que puedes llegar a ellos para ver, bueno, ¿cómo voy a enfrentar? Me encantó. ¿Cómo voy a enfrentarlo? Con información. O sea, necesito documentarme para que tomen acciones inteligentes, ¿no? Y que no nos dejemos llevar tanto únicamente por lo que nos sale en el algoritmo de redes sociales. Creo que incluso para quienes están en creación de contenido, en propuestas de estrategias creativas para negocios como nosotros, hace mucha falta ahondar en las problemáticas para ver, bueno, cuáles son verdaderas estrategias para negocios, aunque sean microempresas. Claro. Y mira que esa es otra tendencia, se van a incrementar el número de microempresas. Y más aquí en México, que se sabe que es una de las pymes y las MIPYMES, pues es una de los como brazos de la economía, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ves tú ese panorama para los emprendedores en México? O sea, ¿cómo crees que...? Lo veo maravilloso. ¿De veras? La verdad que sí. La verdad que lo veo con muchas opciones de salir adelante. Mira, los mexicanos somos muy creativos. Lo malo es que no nos la creemos. Nosotros hemos inventado muchas cosas, Max. Por ejemplo, la tecnología del alambrito es nuestra. O sea, el mexicano arregla cualquier cosa con un alambrito. Somos creativos, ¿ok? Desde el punto de ¿qué más? La televisión a color. No. O sea, te estoy dando 2 cosas nada más así
medio extremas, pero ve nada más nuestra gastronomía, Max, ve nuestra cultura con todo lo que hay de creatividad en las artesanías. Somos los alebrijes, Max. O sea, somos buenos. Somos tan buenos, perdón que lo esté remarcando, que en Estados Unidos, ¿qué pasaría de los Estados Unidos sin los mexicanos que se van a trabajar de mojados? Me duele que se vayan, pero es la opción que tienen, pero son apreciados allá. Entonces, los mexicanos, lo que pasa es que no nos la creemos, Max. No nos la creemos. Que somos buenos, que somos inteligentes y que si estudiamos nos va a ir muy bien. Que si nos lanzamos a poner un negocio, nos va a ir bien. Que si podemos crear un personaje, pues tienes a Cindy la Regia. O sea, todo un personaje. Somos creativos. Podemos salir adelante. Y el microempresario tiene para mí, es más, ¿y por qué me diste en mi mero mole? Porque de las primeras materias que yo di fue cuando empezó todo el programa de emprendedor. Yo fui de las primeras profesoras de emprendimiento. Y les decía siempre a los muchachos, es que ustedes no tienen idea la gran ventaja de la microempresa. Ok, la microempresa no tiene muchos recursos o no tiene recursos como para una consultoría. ¿Para qué quiere el consultor? Si tiene acceso directo al cliente. Ahí está, lo conoce y le puede hacer un producto hasta hecho a la medida. No necesita economías de escala. Entonces, conociendo el mercado, conociendo a tu gente, el microempresario va a salir adelante. Obviamente, tenemos que apoyarlo con recursos. Y hay recursos, Max. Los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen recursos. Es otra. Hay que informarte. Vete a la universidad, vete al TEC, vete a la UR, vete a la UDEM y pregunta a los profesores de economía si tienen contactos con la Secretaría o la Dirección de Economía del municipio o del estado para acceder a esas fuentes de financiamientos con bajos intereses. Y es fácil. Infórmate, por favor. Y es cierto, porque a veces en el panorama de los negocios pareciera que encontramos cada vez soluciones más complicadas y conforme avanza, pero como tú lo dices, cuando es un microempresario tienes ahí la solución enfrente y que incluso la puedes hasta preguntar qué te funciona mejor. Exacto. ¿No? Y me gusta eso también de oye, hay apoyos, o sea, pero hay que buscarlos, ¿no? Uh-huh. Que viene como también de parte de creer que es posible. Exacto. Porque cuando tú estás en la negatividad de no se puede, no, esto es lo que hay, mejor me voy a otro lado. No, eso no cultiva. O sea, solamente destruye. Uh-huh. Y creo que como mexicanos, una práctica que deberíamos fomentar más es la construcción de un futuro para nuestra sociedad. Porque hay sociedades distintas, hay diferentes... Son diferentes... Cada país es un tema y cada región. ¿Qué pasa con el nuestro? O sea, ¿qué podemos hacer para cultivar y que el día de mañana este sea un país mejor, ¿no? Pues apoyar a nuestros niños. O sea, ya con los jóvenes, ellos ya están encaminados. Nos tenemos que enfocar en la infancia, que es el futuro, apoyándolos con educación, respetándolos, inculcarles desde su más tierna infancia la confianza en sí mismos, en que pueden lograr lo que se propongan si lo quieren, ¿ok? Eso es lo que yo les pediría a los papás y a los abuelos. O sea, los abuelos también tenemos esa tarea, la tarea de que nuestros nietos
escuchen de nosotros, que los mimamos, los apapachamos, que ellos pueden ser grandes, que ellos pueden hacer lo que quieran, obviamente dentro de los parámetros permitidos, porque eso también se los tenemos que decir, pero darles confianza. Y eso me gusta porque creo que es parte también de esta nueva generación de nuevos niños y nuevos padres, ¿no? Uh-huh. Que estamos viendo que los niños ahora son mucho más receptivos a los estímulos de comunicación a su alrededor, como son las tablets, como son los celulares. Pues hay que cuidar también qué es lo que les decimos para validar su capacidad, como su inteligencia, validar que, como tú lo dices, que pueden hacer lo que se propongan. Eso me parece muy valioso decirlo, que aunque no es nada nuevo, a lo mejor hay alguien que no lo había escuchado y esos comentarios de validación lo cambian todo. Creo que no es nada más decirlo, sino también creer que lo pueden hacer, y eso se transmite también pues en el acompañamiento y en la cercanía que puedes tener, ¿no? Con los niños, los que son papás, los que son abuelos, los que tienen sobrinos. Uh-huh. Entonces me encanta esta conclusión que estamos teniendo para el tema, y te agradezco muchísimo por estar con nosotros para hablar de este tema tan interesante, y que para nuestros seguidores del podcast les va a parecer también una oportunidad para nutrir su conocimiento y al menos al escucharte seguramente habrán tomado, así como yo, algunas notas de fuentes donde pueden consultar, de cómo pueden acceder a información para que como empresarios, como emprendedores podamos tomar mejores decisiones enfrentando el ambiente de incertidumbre y de crisis en el que vivimos. Entonces te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Antes de concluir, por favor platícanos de los webinars que están haciendo, que fue lo que a mí me regresó a platicar con ustedes, y que son estas sesiones una vez al mes súper valiosas, que ya hicieron una sobre generación Z y viene una de omnicanalidad. Omnicanalidad, así es. Mira, lo que quisimos hacer desde InRetail, que es la empresa de consultoría, pues es no dejar solamente para nuestros clientes directos y con quienes estamos trabajando, darles lo que está sucediendo, ¿ok? Por ejemplo, el de multigeneraciones, si recordarás, lo vimos desde los dos ángulos. Desde el mercado, o sea, la generación Z, que le pide al mercado, como mercado que le pide a las empresas, y la generación Z como colaborador. Quisimos llevar no solamente a el sector de retail esto, sino a todo aquel que quisiera aprender un poco, conocer un poco más sobre estos temas nuevos. Por ejemplo, omnicanalidad, que es el siguiente, que se va a dar el 26 de noviembre a las 10:30 de la mañana. El título es Mitos y realidades de la omnicanalidad. Porque, pues no sé, como por las redes sociales y por todo lo que es el internet, muchas veces, como la historia que te conté de Permacrisis, que se premió en el 2022, pero empezó se habló de esto en el 1970. Muchas veces estamos mal informados y no tenemos una concepción clara de lo que son las cosas, de las estrategias, de las formas de hacer las cosas. Entonces queremos poner nuestro granito de arena con estos webinars para explicar de una manera fundamentada, sustentada, lo que significa esto. Por ejemplo, en omnicanalidad hay muchos mitos. Entonces vamos a tener a 2 invitados, yo los voy a entrevistar para desmantelar esto y para decir, mira, esto es omnicanalidad, se hace así, sirve para esto, puedes hacer esto.
¿Ok? Y me parece buenísimo porque también es una forma de acceder a conocimiento, como tú dices, de primera mano, por decirlo, o sea, con buenas fuentes, con buenos invitados y con especialistas como ustedes. Entonces, voy a dejar aquí en la descripción del episodio la liga para los que quieran entrar como a la base de datos y que puedan recibir la información para que también puedan escuchar esos webinars y que van a estar haciendo cada mes. Entonces, en cualquier momento que escuches este episodio, si ya se te pasó, puedes encontrar, a lo mejor, inscribirte para el que sigue. Claro. Entonces, pues muchísimas gracias, Mariela, por estar con nosotros. Hombre. Por favor, déjanos tu correo o tus datos si alguien que nos está escuchando quiere contactarte. Con mucho gusto. mariela.quiroga@inretail.com.mx. Me encantaría que cualquier duda, cualquier comentario, se contactaran conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema. Gracias por conectar nuevamente conmigo. Es un honor que hayas estado con nosotros. Me la pasé maravillosamente. Creo que ustedes lo notaron, ¿no? Hasta me exalté. No, fue un súper episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte del Poder de Crear. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por